verso 21, versículo 21 hasta el versículo 28. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra declara así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amado Padre Celestial, en este día, en esta mañana, Señor, que tus hijos, tu iglesia reunida, congregada en tu nombre, tú dices que cuando estemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio nuestro. Te ruego que hoy uses una vez más tu evangelio, uses una vez más tu palabra, que nos reveles la voluntad que tienes para el hombre de caminar una vida cristiana digna de la vocación y el llamado que hemos recibido, Señor. Yo me aparto, Señor, y me escondo detrás de tu cruz, para que uses a este hombre inservible, a este gusano tuyo, Señor, a este siervo tuyo. Pasa por alto mis pecados, pasa por alto los pecados del predicador, y que todos mis hermanos y toda la iglesia pueda exaltarte a ti, al único que eres digno de toda gloria, honra y exaltación. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Hermano, si le pueden apagar nomás, por favor, porque me da mucho el calor atrás. Versículo 21, gracias hermano, lo que vamos a abordar en estos versículos, en este pasaje, son 3 puntos. La muerte de Jesús. El punto 2, debemos tener la visión en las cosas eternas. Y el punto 3, que los discípulos de Cristo asumen el costo de seguir a Jesús. Y comienza nuestro versículo diciendo: desde entonces comenzó Jesús a declarar. Y desde entonces es seguido a la declaración misma que hizo Pedro. ¿Recuerdan? En los versículos anteriores dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y recuerdan que era la primera vez que nosotros veíamos en el Evangelio, en los Evangelios, que aparecía la palabra iglesia, eclesia en el griego. Y esto es el fundamento principal y único
sobre el cual la iglesia se establece. Y es principal y es vital para nosotros conocer esto y el establecimiento de la iglesia a través de la declaración que hizo Pedro. Estas son las bases de la iglesia, de la cual Cristo el Señor establece, y después viene la edificación sobre lo que los profetas ya venían anunciando y sobre lo que los apóstoles iban a comenzar a establecer, los cimientos, la base de la iglesia. Y ahora vamos a ver las implicaciones, después de la declaración de Pedro, las implicaciones que esto tiene para la iglesia, para nosotros, para nuestra vida, para los discípulos. Porque nosotros entendemos que la iglesia está compuesta por seguidores de Jesús, discípulos de Cristo. La iglesia está compuesta, hermanos, por cristianos. Amén. Esos son los que constituyen, los que edifican y los que hacen iglesia. Jesús les anuncia su muerte. Y vamos a ver por qué es tan importante entender, comprender todo este acontecimiento que comienza el Señor a describir, comienza el Señor a anunciarles, a declararles, y que los vamos a ver a lo largo de los capítulos siguientes del Evangelio de Mateo. Jesús anuncia su muerte, comienza a declarar, Él le transmite su muerte, la pasión, el sufrimiento, el padecimiento. Dice el versículo que le era necesario ir a Jerusalén, desde el norte bajar hasta el sur, desde Galilea bajar con sus discípulos a Jerusalén. Y dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. De estos sacerdotes, uno muy conocido es de nombre Caifás. ¿Recuerdan? Que está mencionado en los evangelios. Y los ancianos, estos eran líderes ahí del pueblo en Jerusalén, eran ancianos líderes de cada tribu, que ya habíamos mencionado también a los escribas. Y después vemos en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es condenado, cuando lo acusan falsamente, porque no encontraban acusaciones valederas. Entonces todas las acusaciones que se hicieron en contra de Jesús fue engaño, fueron embusteros, fueron mentirosos, y se complotan y se juntan todos. Ahí vemos todos los personajes, algunos ya los mencionamos anteriormente. Se juntan fariseos, saduceos, los escribas, los sacerdotes, y vemos que gran parte de ellos eran aquellos que torcían las escrituras a su conveniencia, ¿no es cierto? Y nada muy diferente a lo que vemos en la actualidad, cómo tuercen la Biblia a conveniencia de los hombres. Ahora, es asombroso también, hermanos, que nunca nadie hasta ese momento, y nunca nadie, ningún hombre, anunció su muerte y su resurrección, y que se ha cumplido, Jesús les estaba anunciando a sus discípulos este acontecimiento que iba a suceder. Y en la mente de Jesús era muy importante que ellos entendieran el padecimiento, entendieran el sufrimiento que Él tenía que pasar. Él tenía que ir a la cruz. Ese era el destino de Jesús, ir a la cruz, y que iba a resucitar. Es muy importante, porque si el Señor no hubiese muerto, y si el Señor, en todo caso, si el Señor no hubiese resucitado, nosotros estaríamos todavía en pecado. Y si el Señor no hubiese resucitado, nosotros seríamos los hombres más tristes, dignos de conmiseración en la vida de otros hombres. Pero el Señor ha resucitado. Al tercer día dejó la tumba vacía. Y las preguntas que debemos hacernos es:
¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? La respuesta es, en primer medida, es fácil, hermanos, es sencilla, para salvarnos. Para salvarnos en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos, totalmente perdidos. Y Él nos halló y Él mismo nos da vida para salvarnos. Y una de las cosas que tenemos que entender de nuestra salvación es que Cristo nos salva de nosotros mismos. Y eso lo vamos a ver en las condiciones que implica ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Semanas atrás había predicado acerca de lo que es un verdadero discípulo, pero aquí encontramos otros pasajes que se agregan. No existe religión alguna, hermanos, que pueda salvarnos. No hay. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y no somos salvos por buenas obras. Nosotros, hermanos, somos malos. Somos malos en nuestra condición, somos malos en nuestro pecado y a veces somos hombres que a veces, por la gracia de Dios, hacemos cosas buenas. Esa sería una definición. No somos buenos. Cuando nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros quedamos incompletos. Cuando nos comparamos con Jesucristo, somos insuficientes, hermanos. Si yo me comparo con otro hombre, quizás puedo decir, bueno, soy bueno, pero al compararme con mi Señor, insuficiente, soy malo. Ahora, murió para salvarnos y muere el Señor por dos cosas. Muere por amor y muere por obediencia. Por amor, Juan 3:16, ustedes, mis hermanos, lo conocen de memoria este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, por amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto de creer, de confiar, de depositar toda mi confianza, mi fe en Jesucristo, me llega a Él, me acerca a Él y puedo alcanzar salvación gratuita, por obediencia. Juan capítulo 10, versículo 18, dice el Señor, nadie me la quita, la obediencia de Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y no existe otro amor, hermanos. No hay, no conozco, yo no conozco un amor semejante a este amor que nos muestra Cristo en la cruz del Calvario. Usted me puede decir, te amo, hermano. Y yo también le puedo decir a usted, te amo, hermano, porque la Biblia me enseña a que lo tengo que amar y tengo que obedecer por consecuencia a eso. Pero usted, hermano, me amaría conociendo realmente mi maldad. ¿Me amaría si usted conoce realmente como me conoce el Señor? Conociendo todos mis transgresiones, toda mi rebelión, todos mis muchos pecados. Yo creo que después del Señor, en mi vida, y a los que están casados, los que tienen esposas y esposos, yo creo que después de Dios, después del Señor, las personas que conviven con nosotros de primera mano, como nuestra esposa, nuestro esposo, el cónyuge de uno, es la persona que más lo conoce. Y es la persona que después de Dios lo puede llegar a conocer. Y bueno, de mi esposa si me dice te amo, conociendo todo lo feo y lo malo que hay en mí y en mi vida, bueno, aún tiene mayor peso, pero no tiene el peso del Señor, que el Señor me amó con todos mis pecados, con toda mi maldad. Y lo mismo en la vida de ustedes, mis hermanos. Y no hay mayor amor que ese. No existe. El mundo corre detrás del amor y de ideas acerca del amor.
Pero un amor como el que nos muestra Jesús en la cruz a través de su muerte no existe. Cristo me amó conociendo lo peor de mí. Me gusta la frase del hermano Paul Washer que dice: la cruz no es muestra de lo mucho que valemos, sino de lo depravado que somos. Fue necesario que Cristo muera en esa cruz para redimirnos y darnos vida juntamente con Él. Él ocupó nuestro lugar, el justo por los injustos. Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, del versículo 6 en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, quizás los más espirituales. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo y lo que Él quiere enseñarnos a nosotros, sus discípulos. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Las doctrinas esenciales que tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y hemos sido reconciliados con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Y qué garantiza esto? Porque hay beneficios para nosotros y los vamos a ver en los versículos más adelante. ¿Qué garantiza? Su muerte y su resurrección. Que nosotros vamos a vivir con Él por siempre y para siempre. Vamos a vivir con Él por el resto de nuestras vidas en la eternidad. Y esto es el corazón mismo de la fe cristiana, que nosotros vamos a reinar con Él, vamos a resucitar. Esto es lo que debería llenarnos hoy en esta mañana en nuestros corazones de gozo. Que nuestras vidas tienen un propósito, tienen un plan establecido por el Señor. Hermanos, ¿ustedes saben que de cierta manera son inmortales? De cierta manera, porque vamos a morir. La Biblia enseña que no somos eternos. Eterno es Dios, único. Eterno porque Él existe y existió desde siempre, no fue creado, existe desde la eternidad. Por eso nosotros no somos eternos. Tenemos un principio, vamos a morir y de ahí en más vamos a seguir viviendo. Somos inmortales, de cierta manera. Por lo tanto, como discípulos, no le debemos tener miedo a la muerte, no le debemos temer a la muerte. Más bien debemos estar preparándonos en el Señor, en nuestra vida cristiana, para partir con Él, porque la muerte es una parte de la vida, es un umbral. Pasamos y ahí comienza otra vida en gloria con el Señor. Y tenemos garantía que vamos a resucitar. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Vamos a resucitar y nuestro espíritu se va a unir al cuerpo y vamos a recibir cuerpos en gloria, cuerpos glorificados, no como ahora, débiles, frágiles, con pecado. Y entender esto, entender lo que se llama la obra de Cristo, porque no solo la muerte en la cruz y no solo la resurrección, debemos comprender en el panorama que nos da la Biblia toda la obra, desde la encarnación misma del Señor Jesucristo, entender toda la obra completa y también desde que Él fue anunciado desde atrás miles de años por los profetas y entender su obra y su consumación. ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Por qué murió? ¿Por qué también resucitó? Y esto, entender su obra, cambia la perspectiva en nuestras vidas, cambia nuestras mentes, debe moldear las ideas que tenemos en nuestras mentes, debe cambiar todo nuestro entendimiento.
¿Y de qué manera? ¿Cómo lo podemos hacer? La manera es estudiando las Escrituras, estudiando la Biblia. Es la única manera que nosotros podemos llegar a tener entendimiento y alcanzar a entender, aunque a veces en lo finito y en lo limitado que por ahí somos, estudiando la Biblia, estudiando las Escrituras, nosotros podemos tener el conocimiento de Dios acerca de su voluntad revelada para nuestras vidas. ¿Quién es Él? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vino? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué existo? ¿Por qué me rescató? ¿Cómo me salvó? ¿Y para qué hoy en día yo soy salvo? Tiene que haber un determinado propósito. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Esto, hermano, le llena de gozo en su corazón. Con que Samuel me diga amén, yo hoy ya estoy hecho. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han quedado en el derramamiento de sangre, en la cruz de Cristo. Todos. El castigo que merecíamos nosotros, el castigo que merecía yo en esa cruz, ha sido pagado en su totalidad, cancelado. El castigo que usted merecía, hermano, ha sido pagado en la cruz del Calvario. Lo castigó el Padre. El Padre mismo quiso quebrantarlo. Y por esta obra es que nosotros hoy tenemos garantizado el acceso al reino de los cielos. Por esta misma obra. Por eso nosotros hoy tenemos perdón diariamente. Todos los días nosotros tenemos perdón. Dios nos perdona. Tenemos acceso a ese trono de la gracia. No todos. Por eso nosotros tenemos el Evangelio. Por eso nosotros tenemos hoy, en esta mañana, en este día, nuevas misericordias, como dice la Biblia, cada mañana. Él vino a ocupar mi lugar. Ahora nosotros, simplemente creyendo en Cristo, creyendo verdaderamente en su obra, tenemos salvación, tenemos vida eterna, hemos sido reconciliados. Ahora, hermanos, vamos a pasar al punto 2 de nuestra predicación, que dice: debemos tener las miradas en las cosas eternas. Nuestra mirada en las cosas eternas. Después de comprender y de cierta manera tratar de entender por qué muere el Señor en la cruz, debemos tener nuestros ojos puestos en el cielo. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Lo voy a leer en la traducción del griego al español. No voy a leer en griego, quédese tranquilo, hermano. Creo que Samuel y Jonathan son el pastor, los audaces que se animan a leer en griego. Yo simplemente los voy a leer en la traducción de la Biblia, que traduce el original al español. Dice: y habiendo tomado aparte a él, o sea, al Señor Jesús, Pedro, es como que, la idea es como que lo toma aparte. Cuando alguien te agarra acá, vení, quiero hablar con vos, lo toma aparte. Comenzó a reprender Pedro al Señor Jesús. Fíjense esta escena de los versículos 22 y 23. Comenzó a reprender a él diciendo: Dios sea favorable, Dios no lo quiera a ti, Señor, de ninguna manera será a ti esto. Las palabras de Pedro. Pero él, el Señor Jesús, versículo 23, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Vaya conversación que vemos aquí, mis hermanos, y con la dureza que el Señor Jesús le responde a Pedro. Anteriormente, las palabras que habíamos encontrado eran: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Voy a construir mi iglesia sobre tu afirmación. Y ahora Pedro es reprendido, hermano, tan severamente, tan fuertemente por parte del Señor. Pero bueno, no juzguemos a Pedro, no culpemos a Pedro. Es que ellos, sus discípulos, tenían todavía, y en ese tiempo había esa idea entre muchos de los judíos, tenían esa idea de un libertador político, quien los iba a liberar de la opresión. Imagínense a Pedro. Pedro vemos que fue siempre un discípulo impulsivo. Muchos nos podemos comparar, si se quiere, con Pedro, ¿no es cierto? Muchos podemos decir, si me miro realmente como soy, yo tengo mucho de Pedro en mi vida. Y el Señor tiene que seguir obrando en mí, en mi corazón, impulsivo muchas veces. Imagínense Pedro, el Señor Jesús, un rey, un gobernante, asciende, y bueno, el pensamiento de Pedro puede ser: y yo también voy a estar con Jesús, y capaz que tenga un lugar en su derecha, a su lado, en su reino. Ellos pensaban en eso, en un político libertador. Y nosotros también muchas veces reaccionamos como Pedro, cuando cada vez que le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros queremos evitar que se haga la voluntad de Dios y que se haga la nuestra. Dios, no es así. Dios, yo creo que vos estás equivocado. Yo quiero que sea de esta manera, no a tu manera, que sea de esta manera. Estamos actuando como Pedro. Pedro es reprendido por el Señor. Pedro, tú no estás mirando bien. Tú no tienes, Pedro, la mirada en los cielos. Y vemos en esta escena el discípulo queriendo enseñarle a su maestro. Muchas veces pasa eso, hermano, en nuestras vidas. Y siendo Pedro, quien había reconocido la autoridad y la divinidad en Cristo, su poder divino. El versículo fuerte: quítate de delante de mí, Satanás, dice. Ahora les voy a decir lo que no dice el pasaje. El pasaje no nos dice que Satanás entró en el cuerpo de Pedro. Eso no nos dice el pasaje. No nos dice el pasaje que Pedro estaba poseído. Respecto a este versículo hay un comentario de Spurgeon que dice: no me parece que nuestro Señor haya llamado Satanás a Pedro, sino que vio a través de él, y allí estaba Satanás. Satanás siempre fue el engañador, siempre quiso entorpecer los planes del Señor, y es de la misma manera en la que actúa hoy en día. Nada ha cambiado, sino que vio a través de él, y allí estaba Satanás utilizando al apóstol para que fuera su vocero. Dice Spurgeon: algunas veces los hombres más piadosos pueden servir mejor a los propósitos del diablo que un hombre malo. El diablo puede hablar con palabras que son contrarias a la mente de Cristo, a través de aquellos que aman al Señor. Entonces Cristo ve a Satanás acechando como en una trinchera detrás de Pedro y dice: quítate de delante de mí, eres una afrenta para mí. Fiel a su estilo, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. El tema es el siguiente, hermanos. La oferta de Pedro se parece más a las ofertas que hace Satanás. En vez de hacer la voluntad de Dios, Jesús debía ir a la cruz. La idea de Pedro se alinea a los planes de Satanás,
Y los planes de Satanás en nuestras vidas tienden a desviarnos del propósito divino y eterno que tenemos por delante, a los planes y a los propósitos de Dios. Es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de cosmovisión lo que estamos viendo. Pedro no tenía los lentes de Dios, ese fue el problema. ¿Dónde nosotros tenemos nuestros ojos? Eso puede ser una de las primeras preguntas que nos podemos hacer en esta mañana. Ahora, hermano, también por otra parte, si nosotros vemos como un consejo humano, ¿y cuántas veces nosotros hemos recibido en nuestras vidas un consejo humano? ¿Y cuántas veces nosotros también hemos dado a otras personas consejos humanos, pero no bíblicos? Que lo que en realidad hoy en día todo el mundo, no solo en la iglesia, sino que todo el mundo necesita recibir consejos con respecto a la Biblia, con respecto a las Escrituras. Desde un consejo humano, podríamos decir desde el humanismo, Jesús, bueno Pedro, gracias. Gracias Pedro, pero tengo que caminar al Gólgota. Tengo que llevar mi cruz, tengo que morir, tengo que reconciliar a los hombres con Dios. Y es algo que nos cuesta, hermanos. Lo que hizo el Señor Jesús y su ejemplo. Nos cuesta obedecer, nos cuesta de cierta manera morir. Morir no esa muerte física, sino morir al yo. Morir al yo para que Él viva y reina en mi vida. Y obedecer. Obedecer nos cuesta mucho. Y en este mundo que vivimos llenos de ideas, a nuestro alrededor vivimos llenos de ideas, de la psicología, de las filosofías, de todo tipo de corrientes de este mundo. Ideas, el modernismo, el posmodernismo, el progresismo, mucho humanismo, y esto también se ha infiltrado dentro de las iglesias. El humanismo, el hombre en lugar de Dios, el hombre enseñoreado y queriendo ocupar muchas veces una posición que no le corresponde, ser el centro del universo, querer ocupar el lugar del Señor. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué vemos esto? Ha sido noticia seguramente estos días y este fin de semana. Usted ha visto mucho de todo lo que ha acontecido acá en la ciudad de Resistencia, tristemente. La visita de un pseudo apóstol, y no hay más apóstoles. Y no voy a hablar más, dijo mi hermano Samuel, no quiero hablar más. Pero esto pasa porque la iglesia ha descuidado las Escrituras, ha dejado la Biblia. Y el principio que debe mantener a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y mantenerla en guardia, es la sola Escritura, es la palabra de Dios. Y eso pasó, y eso pasa, porque las ideas progresistas y humanistas se han metido, se han colado, se han infiltrado, porque los que debían estar velando y en guardia, los cristianos, han dejado la Biblia, han descuidado la palabra del Señor. El humanismo se centra en el hombre y se centra meramente en nuestras necesidades, en lo que implica nuestras necesidades. Y esto no es un problema de ahora, hermanos. Esto viene con la caída, en el Edén, con la caída, con la rebelión, con el pecado original, desde la caída.
Nosotros también a veces tomamos decisiones de la misma manera, ¿sí o no? Siendo sinceros y francos, tomamos decisiones y luego consultamos a Dios. Tomamos decisiones y ¡pum! Dios bendícenos, pero no consultamos con el Señor primeramente. Todo el tiempo tomamos decisiones y todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones porque no nos encontramos en un terreno, no nos encontramos en un campo neutral. Tenemos que tomar decisiones. Muchas veces las decisiones son fuera de la voluntad del Señor cuando no consultamos con Él a través de su palabra. Y a veces pensamos, tenemos esa idea de que la fe cristiana solamente es para la iglesia, solamente debe ser vivida en la iglesia y no en el trabajo, y no con amigos, y no con familiares, y no con nuestras esposas, y no con nuestros hijos. La fe cristiana debe ser vivida en todo tiempo y en todo momento, no únicamente dentro del ámbito lindo y bonito de la iglesia. Ahora, un discípulo de Cristo debe aprender a tener la mirada en el cielo, esa cosmovisión, de esa mirada en lo eterno, en lo espiritual. Por ende, un discípulo de Cristo no tiene una agenda personal suya propia, sino que comienza a interesarse y a mirar la agenda de su Señor. Sigue la agenda de Dios, sigue la agenda de Dios, sigue su agenda. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es la misma idea de cargar con nuestra cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, por su causa la hallará. Porque, signos de pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? El hombre queriendo conquistar todo, todos los reinos, todas las riquezas, todo en cuanto él se proponga. La ambición personal totalmente desmedida de su corazón, de querer tenerlo y ganarlo todo. La avaricia, el egoísmo, y perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar un hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, Jesús, viniendo en su reino. Ahí es donde comenzamos nosotros a entender de a poco, como los discípulos fueron entendiendo de a poco. Porque muchas veces vemos y entendemos y lo vemos en la Biblia que después de que el Señor muere, ellos todos se atemorizaron, se esparcieron, desaparecieron, se escondieron, tuvieron miedo, temor, se habían olvidado de las promesas y las profecías que fueron dadas por el Señor. Seguir a Cristo no es un club social, no es sentirse bien. Hay gente que viene a la iglesia a buscar amistades nada más. Voy a la iglesia porque los cristianos son buenos, lindos, bonitos, hablan lindo, no son como la gente del mundo. No es callar mi conciencia. Por ahí hay muchas personas que vienen a la iglesia para sentirse bien con respecto a su culpa, remordimiento y pecado. No es venir una vez a la semana, religiosamente. Listo, voy, cumplo. Aparecí, asistí, me congregué, me vieron. Sino que un discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, como dice un evangelio paralelo, cada día negarse, tomar su cruz, seguir a Cristo. La pregunta retórica que vemos en el versículo 26,
¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada, nada. Se pierde el alma y el hombre no puede hacer nada. No gana nada y no puede hacer nada. Y ningún hombre, por más buenas obras que intente hacer, no puede ganar su alma. Debe ir a Cristo. Y presta atención en el versículo 27, hermanos. Si una persona, si un hombre ha vivido para este mundo, ¿qué va a recibir? Ahora, si un hombre o una mujer decide vivir para Cristo, será recompensado. Será recompensado. Hay galardones, hermanos, para nuestras vidas en la eternidad. Ahora en este versículo vemos la manifestación de Jesús como Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La manifestación de Jesús como Dios. Él va a pagar, hermanos. Él va a juzgar a las naciones. Él va a juzgar a los reyes y a los gobernantes y a los ricos y a los poderosos y a todos aquellos que se creen intocables. Él va a pagar, sea que hayan hecho algo bueno, sea que el hombre haya hecho algo malo. Para nosotros, galardones. Seremos recompensados con galardones, hermanos. Ahora el Señor se vuelve hacia sus discípulos, versículo 24, donde comenzamos de este segundo punto. Y entendemos que hay más discípulos por el Evangelio de Marcos que nos dice que estaban más discípulos. Se vuelve el Señor a ellos y es como la idea de que yo quiero que me escuchen, yo quiero que mis discípulos escuchen. Ahora yo quiero que todos escuchen y entiendan que ustedes tienen que vivir una vida contracultural. Seguir a Cristo es vivir en un mundo y asumir una forma de vida contracultural. Este mundo y sus ideas piensan de la siguiente manera, hermanos. En ti primero. Esas son una de las ideas, de los pensamientos que a veces albergamos y que somos bombardeados y que escuchamos. Y lamentablemente a veces los cristianos escuchamos consejos más de afuera que de adentro. Debemos ser sabios y maduros y entender que el consejo sano va a venir de adentro, de la iglesia, de mis hermanos. Mis hermanos tienen un buen consejo porque tienen palabra de Dios para mi vida. Muchas veces el cristiano cae en la trampa y en el error de escuchar las ideas de afuera, el consejo de afuera. Piensa en ti primero, vive para ti, disfruta la vida. El problema del ego, el problema del orgullo, el individualismo, ese es el problema que tenemos todos, el individualismo. Que no es nuevo, hermano, esto. Cada quien en su burbuja. Tú primero, con cuidado, con desconfianza. Después están los demás. Pero sálvate tú primero, después vienen los demás. Contracultura. Esa es la vida de un discípulo de Cristo. Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Pero escuche bien, hermano, para tener una buena cosmovisión bíblica, porque hay muchos cristianos que tienen problemas con este tipo de pasajes, no lo entienden bien. Esta autonegación en nuestras vidas no es por el simple hecho de sufrir y padecer, no, sino que es una autonegación voluntaria, en amor, en gracias, en gratitud, pero es una autonegación, me niego a mí mismo voluntariamente. Yo quiero vivir de ahora en más de acuerdo a aquel que me salvó. Amén.
Esa es la forma de vida. Yo quiero vivir ahora en conformidad al que dio rescate, al que me salvó, me perdonó y me mostró su amor siempre, desde la eternidad, siempre. Y de ahora en más, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Un cambio de vida en nosotros. ¿Cuál es tu agenda, Señor? Me empiezo a interesar por las cosas espirituales, celestiales. Me preocupo. Quiero estar involucrado. Quiero estar ahí. Quiero hacer y cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Y hermanos, esto es un buen negocio. Podemos ocupar la palabra negocio aquí. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios siempre es mejor para nuestras vidas. Es mejor que querer hacer nuestra voluntad. Entonces un buen negocio, hacer la voluntad y seguir la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, perfecta, agradable y es mejor para nuestras vidas. Toma tu cruz y sigue a tu Señor. Y aquí vamos a entender la idea correcta. Hoy la iglesia sufre y padece de esto, pero aquí vamos a entender la idea correcta del Evangelio, en el Evangelio. Seguir a Jesús no es una vida libre de problemas, seguir a Jesús no es una vida libre de tribulaciones, de enfermedades, de persecuciones, no es una vida así. Es una invitación de una vida en muerte en Cristo. Esa es la invitación del Señor Jesús a cada uno de sus discípulos. El apóstol Pablo lo había entendido muy bien a esto. Él dijo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, uno de los versículos que deben quedar grabados en nuestros corazones porque es hermoso. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Amén. Así que si vivo, este es el buen negocio. Vivo para Cristo. Y si morí, gané. Lo voy a repetir para que toda la iglesia diga amén. Así que si vivo, hermanos, vivo para Cristo, para aquel que me salvó, me rescató. Y ahora si muero en Él, si muero en Cristo, porque hay la idea de que todos mueren y que todos son salvos. Eso nos enseña la Biblia. Que en paz descanse. Ahora hay una frase que dice, brille para ti la luz eterna, que Dios te tenga en su gloria. No, si morimos en Cristo vamos a estar en la gloria con el Señor y en el Señor. Entonces, si muero, gano. El morir para el cristiano es ganancia en sus vidas. Y anteriormente le había dicho que no debemos temer a la muerte por esta causa, por esta razón, que nuestra vida está en el Señor y le pertenece a Él. Negarse a vivir una vida egocéntrica y comenzar a vivir una vida cristocéntrica. Yo me aparto, no soy el ombligo del mundo. Una vida cristocéntrica, Él el centro de mi vida, de mis decisiones, de todo. Él es todo, Cristo es todo. Que se haga su voluntad. Y es lo que tenemos que preguntarnos siempre. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Qué quiere el Señor que haga? Como esposo, como esposa, como padre, en mis relaciones interpersonales con mis hijos. ¿Qué quieres que haga en mi familia? ¿Qué quieres que haga, Señor, como un obrero? ¿Qué quieres que haga como soltero? Los solteros tienen todo el tiempo para estudiar las Escrituras, la Biblia, y servir al Señor, por ejemplo. ¿Qué quieres que haga, Señor, como empresario? ¿Qué quieres que haga en mi ministerio? Y esto, en una cultura egocéntrica, contracultural, hermanos, esto de negarse a sí mismo no es muy popular. Esta vida en el Señor no es muy popular.
Dejar de vivir para ti y para nosotros mismos y entregarnos sin reserva completamente a Cristo no es popular, porque comenzamos a dejar de lado nuestros intereses, o mejor dicho, anteponer nuestros intereses y poner primeramente los intereses de Dios. Luce muy diferente esta vida. Algunos misioneros inclusive mueren y ahora actualmente están muriendo por la causa de Cristo. Esta vida es la de autonegación. Me tengo que negar, tengo que morir a mí mismo, a mi yo. Muchas veces mi yo habla muy fuerte, en un trono en mi vida, endiosado. Dejar nuestra comodidad, nuestro lugar de confort. Parte de la autonegación es aprender a perdonar. En el matrimonio practicamos esto como discípulos. Cuando damos perdón, soltamos perdón. Porque a veces en el matrimonio no quieren perdonar. Queremos que Dios nos perdone, pero yo no quiero morir a mi yo y no le quiero perdonar a Vero. Negarnos, morir. ¿Cómo estamos viviendo con respecto a nuestra autonegación? ¿O estamos viviendo en nuestra autorrealización del yo? El Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. ¿Estamos llevando nuestra cruz? ¿Estamos cargando nuestra cruz? Los discípulos tenían esa idea, ellos conocían, porque en ese tiempo muchos llevaban la cruz en la antigüedad, los malhechores, los ladrones, tenían que cargar su cruz hasta el destino de su muerte. Entonces ellos tenían muy en claro, ellos entendían lo que significaba tomar la cruz. Y tomar la cruz no es, Señor, la suegra que me diste, una cosa así. Llevar la cruz, hermanos, escuche bien esto, es asumir las responsabilidades de Cristo. Eso significa tomar la cruz, asumir las responsabilidades de Cristo para la gloria de Cristo, para su gloria. Por eso tomamos la cruz y nos negamos a nosotros mismos. Aunque muchas veces esto resulte incómodo y hasta doloroso, el Evangelio mismo trae persecución, el Señor dijo eso. Y por la gracia de Dios vivimos de este lado del mundo, pero del otro lado del mundo, en Medio Oriente, hermanos, así como nosotros, la iglesia se reúne de manera escondida y comparten el Evangelio, donde está prohibido hablar de Cristo, predicar, entregar Biblias. Ellos son perseguidos, secuestrados, torturados y dados a muerte por la causa de Cristo. El fiel ejemplo que ellos ya no viven su vida para sí mismos, sino que han dado su vida para aquel que los rescató y para una causa mayor, la de Cristo. Tomar la cruz significa identificarme con el rechazo, identificarme con la vergüenza que sufrió Jesús y abrazarlas, abrazar esa vergüenza, ese dolor, esa indignación, azotado, golpeado, escupido, con una corona de espinos. Eso significa tomar la cruz. Y aquí dos enseñanzas, hermanos. La vida encuentra valor cuando es dada por la causa de Cristo. Tu vida, hermano, si es entregada totalmente, radicalmente por la causa del Señor, va a cobrar un sentido, va a cobrar todo sentido. Miles y millones de personas en este mundo, en esta tierra, no entienden y no saben por qué viven y para qué viven, por qué existen. Bueno, aquí es donde cobra sentido realmente nuestras vidas. Encuentra un valor en el Señor, vivir y morir por la causa de Cristo.
Otra enseñanza, debemos afirmar nuestros corazones en esta verdad, afirmar nuestros corazones en la promesa de que vamos a ser galardonados con el Señor, por el Señor. Hermanos, ¿dónde tienes tu vista? ¿Dónde está tu mirada? ¿Centrada en lo eterno, en Cristo? ¿Conoces el costo? ¿Entiendes la misión que implica esto? ¿Entiendes la misión que nosotros como iglesia tenemos por delante? Y mientras más pensemos en el aquí y ahora, más difícil se va a tornar. Mientras más pensemos en las cosas de este mundo y de esta tierra y queramos aferrarnos a ellas, porque de cierta manera nos cuesta, hermano, nos cuesta. ¿Quién quiere soltar las cosas que tiene acá en la tierra? Nos afirmamos y nos prendemos y agarramos las cosas que tenemos acá. Pero mientras seguimos viviendo de esta manera, nos va a costar más asumir el costo de seguir a Cristo. Nuestro pasaje cierra el Señor dando una profecía que se da más adelante en la transfiguración. Hay otras ideas y posturas, pero también muchos entienden, y es lo que yo creo, en el versículo 28, que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero no se limita solamente a la transfiguración, que el Señor toma, en el próximo capítulo lo vamos a ver, el Señor toma, por eso es que dice, algunos de los que están aquí, bueno, el Señor vemos que toma a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y a Juan. Pero no se limita simplemente a eso, sino que más adelante veremos el bautismo del Espíritu Santo, la resurrección de Cristo, la extensión de la iglesia, la ascensión a los cielos, el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso era lo que ellos iban a gustar, como dice el versículo, lo que ellos iban a probar. Hermanos, todos estos discípulos después ellos entendieron la obra del Señor y entendieron la misión. Todos ellos, progresivamente. Quizás es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entendemos progresivamente. Ellos entendieron por qué era necesario que el Señor pasara por la cruz. Ellos lo entendieron. Esteban, un diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén, fue el primer mártir. Esto nos relata Hechos, capítulo 7. Predicó fielmente el evangelio, lo apedrearon los judíos. Cuando lo estaban matando, oraba de rodillas para que no le tengan en cuenta sus pecados. El siguiente mártir, Jacobo, el mayor, fue ejecutado por órdenes de Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo, 10 años después de la muerte de Esteban. Clemente de Alejandría, que era discípulo de los discípulos, nos dice que Jacobo le estaba hablando al que le estaba llevando a muerte, le estaba hablando a su matador, al que lo iba a entregar y lo iba a matar. Él estaba hablando, le estaba predicando. ¿Qué pasó? Se arrepintió, pidió perdón, se convirtió a Cristo este hombre, cayó de pie y decidió que Jacobo solo no iba a morir en soledad, en solitario. Bueno, ¿qué pasó? Ambos fueron decapitados. Felipe murió en Betsaida de Galilea, trabajó en Asia Superior, sufrió el martirio en Frigia, fue azotado en el año 54 después de Cristo. Jacobo el menor, hermano de Jesús, hijo de José y María, autor de la carta de Santiago que tenemos en nuestras Biblias. Él fue escogido para supervisar la iglesia en Jerusalén, fue apedreado, golpeado por los judíos. Finalmente le abrieron el cráneo con un garrote, murió por la causa de Cristo. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el evangelio en muchas ocasiones en Asia. Fue prendido y crucificado en una cruz cuyas extremidades fueron
fijadas transversalmente, así, en forma de X. El apóstol Pedro, condenado a muerte, crucificado. Jerónimo nos dice que fue crucificado cabeza abajo, pies arriba, porque el mismo Pedro, que vemos aquí en el relato, el mismo Pedro dijo que no era digno morir como su Señor. Judas, el hermano de Jacobo, también llamado Tadeo, crucificado, año 72. Tomás, también llamado Dídimo, predicó en la India, donde provocó la ira de sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. Simón, el celote, predicó en Gran Bretaña, también en África, murió crucificado en el año 74. Juan, el discípulo amado, hermano de Jacobo el mayor, sirvió a las iglesias de Pérgamo, Sardis y Filadelfia. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde fue echado en un caldo de aceite hirviendo. Milagrosamente vivió, se salvó. El emperador Domiciano lo envía a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Mateo, el que nos narra esta historia, Mateo, que acabamos de ver, nació en Nazaret, en Etiopía sufrió el martirio, lo atravesó una lanza en el año 60 después de Cristo. Todos ellos, como les dije, entendieron el costo, asumieron la misión, entendieron progresivamente que sus vidas eran para el Señor. Ahora la pregunta que debemos hacernos es si nosotros estamos dispuestos realmente. Mi consejo es que nos esforcemos en conocer la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? A través de su palabra. ¿Para qué murió? ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas realmente por Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras vidas yocéntricas? Para los discípulos que ya estamos caminando en negación todos nuestros días, llevando nuestra cruz, afirmemos nuestros corazones en Él, solo en Él. Ahí está nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida está en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que nuestra fe aumente cada día más. Gálatas, con esto termino, hermanos, 2:20. Uno de los versículos muy lindos que escribió Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La vida en Cristo, de un seguidor de Cristo, la autonegación. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, si hemos muerto a nuestro yo y hemos resucitado en el Señor, y si vivimos en el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Qué maravilloso versículo, porque habéis muerto y vuestra vida, hermanos, acá está nuestra vida, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y si estás aquí en este lugar y no eres cristiano, Cristo el Señor demanda de ti, de tu vida, arrepentimiento. Y no rechaces esta oferta de salvación. Y vive cada instante, vive cada segundo para Cristo, por la causa de Cristo y para la gloria de Cristo. Vive para Él.